Entonces, hemos intentado exponer entonces que hay una serie de factores que afectarían a cualquier análisis local, ¿vale? Que hay alguna serie de factores que son específicos de la situación del lavapiés, que hay una tendencia y una metodología de trabajo. La tendencia es mantener y extremar el valor inmobiliario como sector estratégico e incorporar al lavapiés entonces al valor inmobiliario como sector estratégico. Y la metodología es plantear que la forma de hacerlo es generar una alianza público-privada en la que se produce una transmisión directa de dinero público para dinamizar el sector privado, que es el sector estratégico para las transformaciones urbanas. Eso es ideología, es el campo básico del neoliberalismo y ha sido el campo básico del dominio político dentro del Madrid de los últimos 25 años. Pero vamos a intentar situar ese contexto general, esas hipótesis, en cómo ha ocurrido el proceso en lavapiés desde el año de inicio de la rehabilitación, que es el elemento, el punto de partida del lavapiés como espacio de intervención. Aplicando esta hipótesis de que esta situación sencilla de valorización constante de los bienes inmuebles en lavapiés se produce a través de una intervención público-privada, merece la pena situarlo en tiempo, ¿no? 1997 es el punto, el año en el que empiezan a producirse las llegadas de capital público en forma de subvención. Ese dinero es dinero que tiene procedencias diversas. Mejor, tiene unidades de gestión diversas. Son fondos, muchos procedentes de capitales europeos, derivados de la puesta en marcha del Tratado de Maastricht y después del Tratado de Ámsterdam, fondos de equilibrio territorial, fondos de desarrollo urbano, de rehabilitación urbana, fundamentalmente entonces bajo el nombre de Urban, y que son proyectados, que son utilizados o gestionados tanto por el Ministerio de Vivienda, como se llama entonces, que no me acuerdo la verdad, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento. Es una provisión de fondos importante que se produce además en un contexto determinado. El Estado español vivió una crisis, que no sé si alguien recuerda, muy importante entre el año 92 y 93, y que fue una crisis también muy centrada en la decadencia del sector inmobiliario después de las grandes inversiones en infraestructuras del año 92. Hay veces que no se recuerda demasiado eso, pero significó, entre otras cosas, el cambio de la tendencia política a nivel estatal, la llegada del primer gobierno de Aznar, entre otras cosas, y también una necesidad de inyecciones concretas para reavivar sectores que estaban muy afectados por la crisis. Y uno de ellos fue el sector inmobiliario. Pero además significó también la puesta a punto de la apuesta estratégica de que el sector inmobiliario y de la construcción fuera de unos sectores dinámicos de la economía española. Por tanto, hay una necesidad imperiosa de proveer de fondos a estos capitales en crisis y también proveer de tareas. De otra manera, hacer un traspaso directo del dinero público al beneficio privado a través de las constructoras y también de las financieras que las sostienen, ¿no? Ese es un contexto que conviene no olvidar, porque aunque el lavapiés es una intervención pequeña dentro de la gran movilización de capitales financieros que se hizo en torno a la recuperación de la crisis en el 96-97, pensando que además en la división internacional del trabajo, no sé por qué lo llamamos trabajo, pero lo llamamos así, a España le correspondía el sector inmobiliario, financiero y turístico. Pensando en eso, los capitales estaban interesados en proveer justo en este área, ¿no? Entonces, aunque sea una pequeña gota, decía, al lavapiés llega un montón de dinero proporcionalmente al equilibrio de población y al tipo de gente que es y el tipo de barrio que es. Ese dinero se fundamenta en tres bases. ¿Tres bases? Sí. La intervención en los viales, la intervención en las dotaciones públicas y la rehabilitación del caserío. Es importante saber esas tres cosas,
porque la rehabilitación de un barrio, el dinero que menos, lo que menos dinero exige finalmente es precisamente el objetivo principal, el objetivo social principal, que es la rehabilitación del caserío, donde se va buena parte de las inversiones públicas, donde se traspasan directamente en los fondos públicos a los capitales privados, es a través de la rehabilitación de viales e infraestructuras, desde las redes ópticas hasta las redes de saneamiento, y en la construcción y puesta en marcha de los grandes dinamizadores culturales o de los grandes contenedores culturales. Esas son las obras que más pasta se llevan del proceso de rehabilitación. La otra pasta se dirige directamente a dos tipos de rehabilitación en el caserío. Una rehabilitación interna, que es arreglar las casas donde vive la gente, y otra es la rehabilitación de fachadas, que no implica necesariamente la rehabilitación interna, ¿vale? Los objetivos de esa alianza público-privada, manifestados por los propios textos de la remodelación, era la renovación de la población. Aquí es importante poner al menos un puente enunciativo con que si hace falta la renovación de población, es que la población característica de Lavapiés es insuficiente o ineficiente para la nueva función del barrio, y por tanto se plantea como objetivo la atracción de nuevos colonizadores, que no son cualesquiera, son colonizadores que se establecen dentro de un marco ideal, jóvenes, emprendedores y con formación universitaria fundamentalmente. Es el objetivo de población que se quiere atraer hacia Lavapiés. Entonces, uno es la renovación de la población, objetivos específicos, digo. Otra es la rehabilitación del caserío, que ya he dicho que tiene dos formas, y otra es la dinamización económica. Para la dinamización económica es importante determinar que en efecto había una crisis económica en Lavapiés, una degradación muy importante del tejido comercial del propio barrio. Y durante un tiempo, una renovación que se consideraba insuficiente o poco interesante, que fue aquello que en algunas sociologías se llamó la economía étnica en Lavapiés. Las comunidades chinas con montones de sector mayorista y muchas otras comunidades con sus pequeños comercios, ¿no? Eso se descartaba como un objetivo de futuro, pero digamos que se podía establecer como un puente intermedio de renovación del tejido comercial. Pero es cierto que había una crisis del tejido comercial muy fuerte. A la hora de plantearse una dinamización económica distinta, lo que se plantea también es qué tipo de economías puede cumplir Lavapiés, no ya en el marco global de producir mucho valor inmobiliario, sino también cuáles son las economías que pueden establecer las formas del Lavapiés futuro. Si van a poderse introducir las franquicias, si va a poderse introducir un sector hotelero importante, consistente y duradero, si va a poderse introducir comercio adecuado a los nuevos usos del barrio, etc. Entonces son objetivos que tienen que ver con esto. Así, durante un tiempo Lavapiés es un polígono de construcción, y el polígono de la construcción tiene dos formas de verse. Uno es que para mucha gente resulta un periodo de vida muy incómodo y que llega incluso a producir un factor de exilio. Por ejemplo, mucha gente joven con hijos decide que ya no puede vivir en Lavapiés porque Lavapiés es inhabitable. Lavapiés era un territorio de trinchera en los años entre el 97 y el 2001. Es decir, montones de calles abiertas, montones de andamios sujetando fachadas, los coches ocupando prácticamente el territorio que quedaba vacante, y moverse por aceras o por las calzadas compartidas era realmente complejo. Lo digo porque tiene importancia a la hora de pensar cómo se producen también las transformaciones de población. Entonces es un polígono de construcción donde hay un montón de dinero moviéndose. El dinero que se mueve en el ámbito de las grandes mobiliarias es el que hace los numerosos parkings subterráneos, el que hace los grandes contenedores culturales que ahora van a ser parte de la marca Lavapiés, desde el edificio de la UNED hasta la renovación del Nubel Reina Sofía, el Valle Inclán, etc. Entonces, eso mueve una cantidad de capitales que son de provisión pública. Y no solo los mueve, sino que se priorizan.
eh, con mucha antelación a obtener los créditos para los subsidios de la rehabilitación de la vivienda particular, llega la pasta a poder remover y edificar los grandes contenedores y todos los viales y infraestructuras del barrio. Eso quiere decir que cuando se produce la llegada de dinero para las rehabilitaciones particulares, hay una parte del barrio cuya posibilidad de comunicación ha cambiado. Es decir, empieza a ser más atractivo para esto que hemos llamado los nuevos inversores. Pero hay otra cuestión fundamental sobre el análisis que estuvimos haciendo del cómo se utilizaba el dinero público en Lavapiés, que es que el dinero para las rehabilitaciones privadas, es decir, si tú tienes una casa y la quieres rehabilitar, llega a través de subsidios, de subvenciones, y solo llega a aquellos que tienen demanda solvente para poderla hacer. Es decir, hay una franja de población que está diagnosticada como empobrecida o pobre en Lavapiés que nunca va a tener acceso a la rehabilitación. Pero sí van a tener acceso sus caseros. En primera instancia, en el 97, a un casero no le interesa en absoluto utilizar el dinero público para rehabilitar su vivienda cuando va a tener que alquilarla a un precio pequeño. Pero cuando empiezan a producirse transformaciones visibles y orientaciones y tendencias en Lavapiés que se pueden materializar, la cosa cambia. Ya puedes pensar que la inversión que vas a hacer sobre una vivienda en la que no vives, por cierto, te puede interesar. No vas a obtener el fondo público, porque solo se utiliza para vivienda que se habita particularmente por el propietario, pero puedes tener un interés muy claro en poner en funcionamiento la vivienda que has tenido vacía o mal alquilada durante ese tiempo. Entonces se produce el nuevo impulso de la iniciativa público-privada. Establecidas las bases de un barrio que va a cambiar de valor, hay dinero privado que se puede invertir de nuevo en estas viviendas. Eso produce el paso del polígono industrial, del polígono de la construcción, al gran campo de compraventa de Madrid de los años 2000. A principios de los años 2000, los carteles de compraventa en Lavapiés eran miles. Y de hecho se producen transmisión a miles. Se pueden hacer operaciones del estilo de comprar una vivienda, venderla a los 3 meses y obtener el doble de valor por el que lo has comprado. Es un atractor de un tipo de inversor, que no es todavía el inversor que va a llegar después de la década, después de la crisis inmobiliaria, pero es el atractor de un tipo de inversor. Inversor pequeño, pero inversor que multiplica su valor con mucha capacidad, con mucha facilidad. Eso se hace además con lo que conocimos entonces como créditos financieros populares, es decir, que todo el mundo podía pedir un préstamo para comprar una vivienda a una tasa de interés bajísima y considerarlo como inversión. Es cierto que la crisis inmobiliaria de 2008 va a afectar especialmente a estos inversores, pero a la vez lo que va a permitir es ese nuevo vaciado de estos inversores para que se puedan subir de escala, que es en parte lo que va a producir, lo que se va a producir después. A partir de la crisis de 2008, cuando estas inversiones flojean, se produce un campo de oportunidad para economías de mayor escala. Es decir, si tú tienes una compra que has hecho con un crédito que no puedes pagar, dejas una vacante para la economía solvente que va a llegar a sustituir. Como en toda crisis, hay un sector débil y otro sector fuerte. Ese es el momento de la crisis en el que cambia la escala de las inversiones en Lavapiés. Es cuando eso se considera ya no una oportunidad para los pequeños inversores, sino una gran oportunidad para capitales excedentes de titularidad internacional. Es decir, de repente empiezan a comprar innombrables edificios, innombrables porque no se sabe quiénes son. Tienen el nombre del fondo de inversión y la empresa que se hace ad hoc para la compra de ese edificio. Empiezan a comprar edificios calculando rendimientos a corto plazo muy altos. En ese momento, una de las valoraciones de superación de la crisis que hacen las propias agencias inmobiliarias, las agencias dedicadas específicamente al sector turístico, etcétera, es que no hay un rendimiento de capital más alto y más rápido
que el que se hace en el ámbito turístico inmobiliario. Sea verdad o no sea verdad, ese mito del rendimiento inmobiliario en el ámbito turístico se traslada a la subjetividad de los inversores y de los fondos. Entonces, en buena medida, consideran que esta crisis de un pequeño sector inversionista es una enorme oportunidad para un gran sector inversionista, que por otro lado se juega poco, ¿vale? Es decir, que son capitales que se mueven a una alta velocidad y que además se mueven con altísimas tasas de concentración. De tal manera que si deciden comprar un edificio de 8 viviendas en Lavapiés y no tienen el rendimiento esperado, primero van a vender rápido y después no les pasa nada, porque tienen dinero colocado en otros sitios. ¿Vale? Eso es importante saber, porque la escala de la inversión es decisiva a la hora de considerar cuál es la dinámica de transformación de un barrio. Es una escalada de nivel, pero también es una escalada de velocidad y sobre todo otro nivel de transformación. Porque lo que había producido el primer proceso las primeras consecuencias del primer proceso de rehabilitación de Lavapiés era un cambio de población en cuanto al tipo de gente que había sido atraída por los procesos de valorización urbana, y ahora lo que se produce es otra cosa, ya no un cambio de población, sino una nueva despoblación. En términos reales, en Lavapiés se han perdido viviendas para vivir, o sea, espacios residenciales convencionales, por valor de unos cuantos miles. Y no lo sabemos definir porque no se puede definir. La información inmobiliaria no es una cosa que vas a una página web, la bajas y dices, ah, mira esto, ¿no? Pero cuando se han podido hacer análisis parciales, fragmentados y sectorializados de los cambios de propiedad en Lavapiés, lo que se delimita es que desde el año 2013 hasta esta altura se incorporan miles de viviendas al sector de la inversión turística. Es la idea básica de que un buen inversor inmobiliario nunca pierde dinero. Una idea mítica que se ha consolidado mucho en el ámbito del capitalismo financiero inmobiliario español, es decir, que invertir en propiedades, en bienes inmuebles, siempre va a dar un rendimiento positivo. Eso ha ido acompañado de quiebras reales de algunas de las inmobiliarias que pensaron que eso se cumplía a pie juntillas. Pero la cuestión es que, por ahora, en el ámbito largo de los últimos 25 años, eso es cierto. Es decir, no hay en el Estado español un valor seguro de inversión más fuerte que los bienes inmuebles. Quien se puede mantener va a obtener rendimiento. Bueno, pues Lavapiés se transformó a principios de los 2000 y hasta ahora en uno de los espacios privilegiados para el rendimiento inmobiliario. Lavapiés, es cierto, no solo toda el área central de Madrid y particularmente el área de Sol y Letras nos dan sopas con ondas a la hora de producir rendimientos inmobiliarios para los capitales centralizados. Pero Lavapiés se produce. Tiene la particularidad de que, a diferencia de otros barrios, Lavapiés está densamente habitado. Y habitado todavía con una complejidad social, económica y cultural muy fuerte, ¿vale? En el momento que el cambio de escala del pequeño inversionista a las grandes inversiones se materializa, el vaciado sistemático de edificios residenciales, bien para transformarse en hostels, bien para transformarse en hoteles convencionales, bien para transformarse en apartamentos turísticos, bien para transformarse en viviendas de uso turístico, se produce materialmente. Es decir, que hay un vaciado real de viviendas transformadas en su uso, transformadas en su nivel de rentabilidad. Eso es uno de los ángulos de lo que hemos venido denominando turistización. Y lo hemos estado denominando turistización y determinando que no es un proceso singular, complejo y aislado, sino que es el proceso posterior del largo proceso de rentabilidad inmobiliaria de nuestro barrio. Es decir, de la puesta en el mercado de un barrio que estaba relativamente aislado del valor de mercado, que se produjo primero a través de las viviendas residenciales, que se produjo a través del cambio de imagen de Lavapiés y de las inversiones centradas en dotaciones culturales
y en las políticas comunicativas de fijar la marca de Lavapiés dentro de la marca Madrid, de la marca renovada de la ciudad turística, y que se materializa finalmente en este tipo de valor de valor de cambio de la vivienda, que no es pronosticable lo que va a suceder. Hace unos meses la gente decía es irrefrenable el proceso de turistización, es decir, de cambio de uso de residencial a turístico del barrio. Pero incluso hace unos meses, antes de la crisis COVID, se veía que podía haber un cierto nivel de saturación. Y para esto es importante estar de acuerdo en una cuestión fundamental, que es que el rendimiento de la inversión inmobiliaria no busca delimitar una forma de uso u otra, busca beneficio. La inversión inmobiliaria, la consideración de la vivienda como una mercancía o de los bienes inmuebles como mercancía, no delimita cuál es el uso más interesante, legítimo o adecuado. Lo que delimita es cómo se obtiene el beneficio más rápido. Si el beneficio más rápido se obtiene teniendo los pisos como pisos turísticos, se utilizarán como pisos turísticos. Si el beneficio más rápido se hace alquilando, se alquilará. Claro, si en condiciones normales, cuando un barrio ha cambiado de estructura de población, de relaciones socioeconómicas, incluso cuando un barrio comunica algo diferente, los valores que se pueden extraer de la inversión inmobiliaria son diferentes. Si el barrio comunica mucho a nivel turístico y Madrid comunica mucho a nivel turístico, es muy posible que la inversión turística sea la más importante. Pero a la vez, si el barrio es un atractor, es un productor de valores, de socialidad y no sé cuántos, querer vivir aquí va a ser interesante. Y eso tiene dos efectos a la hora de recuperar la inversión. Una, que el querer vivir se transforma en algo interesante y, por tanto, el que tiene el valor, la propiedad inmobiliaria, va a determinar cuál es la exigencia que te pone para poder vivir, cuál es el precio del alquiler. Eso es un filtro socioeconómico evidente. La expectativa de beneficio del valor inmobiliario produce un filtro social. Y ese filtro social se ha delimitado siempre con el nombre de gentrificación, que es, en parte, es el producto de ese proceso inmobiliario, pero también las consecuencias de lo que genera ese proceso inmobiliario en la transformación de las culturas, usos, relaciones sociales y demás de un territorio. Es una extracción de clase. El dinero delimita quién puede y quién no puede vivir. Para eso se produce en el ámbito del alquiler, y eso se produce también, es decir, el mayor rendimiento inmobiliario, si lo buscas en el alquiler, los alquileres son caros. Si el mayor rendimiento inmobiliario lo buscas en el turismo, vacías una parte del barrio. Las dos cosas se han producido en los últimos años, digamos en un ciclo de 5 o 6 años hasta ahora. Pero una es consecuencia de la otra. Es decir, sin haber hecho la gran intervención que liberó a Lavapiés de sus características de degradación, de pobreza, de deterioro social, de mal caserío, de viviendas con poco valor, no se habría producido en ningún momento los siguientes pasos en los procesos de valorización de capital. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora cuando vamos a volver de nuestras casas a nuestros barrios? La verdad es que no lo sabemos y es tontería poderlo pensar, ¿no? Hay algunos indicadores que dicen que es posible que haya un cambio de los usos turísticos al alquiler convencional, cosa que es posible que fuera a suceder en cualquiera de los casos. También hay indicadores que parecen decir que es posible que haya un descenso de los precios del alquiler. Hay que considerar cuáles son los niveles de los que se desciende y cuáles son las capacidades de pérdida de las inversiones y, sobre todo, cuáles son las velocidades en las que se pueden plantear un parón de rentabilidad. Cuando eres un propietario pequeño, obtener la rentabilidad máxima en poco tiempo es importante. Cuando, como hasta ahora, en el sector turístico se han introducido, y en residencial, se han introducido fondos de inversión internacional con capitales inmensos, la rentabilidad incluso se puede suspender. No hay nada que obligue a pensar que los propietarios de los grandes tenedores de propiedad inmobiliaria no pueden sostener en vacío parte de las inversiones que han tenido hasta ahora. Entonces no sabemos lo que va a ocurrir. Es que va a haber una crisis del sector turístico, es evidente.
que la crisis del sector turístico va a tener una traducción en ventajas para las personas que viven en los barrios afectadas por la presión turística es una hipótesis. Esa hipótesis va a depender de las cosas que seamos capaces de hacer. Posiblemente la velocidad de transformación de nuestro barrio de Lavapiés ha sido distinta que en otros barrios porque el tejido aquel que fue sostenido débilmente en los años 90, el tejido aquel subalterno, sufrió muchas variaciones durante el periodo de la rehabilitación, entre otras la incorporación de visiones críticas, de visiones de conflicto y de una densidad de población política mucho más alta que en otros territorios. Dinero llama dinero, a veces activismo llama activismo, ¿no? Entonces, es cierto que la velocidad de la transformación no fue la prevista, pero también es cierto que si tuviéramos que hacer un balance realista de lo que empezó en el 97 y está culminando ahora, es que ganó el proyecto de rehabilitación. Lavapiés fue transformado, la población de Lavapiés ha sido sustituida progresivamente. Buena parte de la población que renovó el barrio, la población migrante, ha sido ya desplazada a otros territorios. Hay una densidad de población precaria que sigue sosteniendo las bolsas de pobreza y de deterioro de Lavapiés, pero no son suficientemente comunicativas. Lavapiés comunica más como barrio guay de terrazas que como barrio de pobres. Cualquiera que plantea un análisis sobre la gentrificación y la turistización no plantea que se producen transformaciones del 100% del territorio. Entrar en el máximo de rentabilidad de bienes inmuebles no implica que no siga habiendo zonas donde el valor se produce de manera más lenta o con mayor dificultad, o porque el régimen de tenencia, la tipología de las viviendas, los propietarios que había en ese momento no fueron capaces de adaptarse. Entonces quedan huecos. Pero si pensamos en la orientación hacia el futuro inmediato, lo cierto es que igual que hay una ocasión de oportunidad para otros tipos de inversores para ver cómo rentabilizan la debilidad económica en la que se introduce ahora el sector inmobiliario de Madrid y de Lavapiés en concreto, también es cierto que esas oportunidades están al alcance de las posibilidades de autoorganización. Ya no te peleas con pequeños caseros, te peleas con fondos de inversión cuyo beneficio puede estar latente durante mucho tiempo, que pueden ser capital riesgo, es decir, que apuestan por la revalorización a medio plazo, y para eso no hace falta ni alquilar, ni utilizarlo como vivienda de uso turístico, ni reformarlo como hotel, ¿vale? Hay dos cosas que seguro van a ocurrir. Va a haber un bloque de gente organizada en Lavapiés intentando recuperar el uso social y el sentido social de la vivienda y del barrio, y va a haber una administración dispuesta a seguir dando todas las facilidades del mundo a la iniciativa privada, sea de la escala que sea el vecino del 15 que tiene 2 edificios, sea el fondo internacional más opaco que quiere invertir en tu barrio. Hay una administración que va a seguir facilitando la hipótesis de la iniciativa público-privada como dinamizador social, y va a haber otro sector que vamos a estar pensando cómo hacemos para retener las consecuencias sociales de la transformación del capital de los últimos años.